Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Huellas Históricas de Maipú, podcast conducido por el periódico líder de la comuna, La Voz de Maipú. Así que invito a todos los vecinos y vecinas a informarse del acontecer comunal en nuestro sitio web y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como nos están viendo por el canal de YouTube, invito también a suscribirse a dicho canal y activar la campanita para que llegue todas las notificaciones del material audiovisual que tenemos para los habitantes de esta comuna y a los que quieran vernos. Como siempre, Oscar, un placer nuevamente estar aquí ya séptimo programa por ahí ya. Sí, y Bienvenido. vamos avanzando. Y agradecido de estar acá nuevamente. Un placer. Y aplaudo la iniciativa de la voz de Maipú con respecto a la recuperación histórica del saber, el conocimiento. Mm. Así es lo que pretendemos con estos capítulos de esta edición de este lindo podcast. El día de hoy vamos a conversar de algo que a veces uno en la casa abre la llave y sale agüita y dice maravilloso, pensando que muchas localidades aún de Chile no tienen esa facultad. Es un recurso muy rico y yo creo que este tema, el recurso hídrico de Maipú, y para que se enteren los nuevos vecinos o los vecinos más jóvenes, es un recurso que es el verdadero orgullo maipucino. Eh, el verdadero orgullo maipucino porque es la única sanitaria a nivel nacional que es propia de la comuna, en este caso, del municipio como una dirección adicional. Y eso es una riqueza que yo creo que todos los maipucinos nos sentimos orgullosos. Y como este programa trata de la historia, queremos ahondar cómo nace Esmata. Oscar empieza a relatarnos de dónde viene todo este orgullo maipucino. Sí, bueno, primero me gustaría resaltar, también sumándome a tus palabras, la importancia de esta sanitaria, dado que Maipú, pero también Santiago y Chile en general, demuestran un grado de desarrollo urbano. O sea, el agua es uno de los elementos sanitarios más importantes propios de la urbanización y modernización de nuestra sociedad. Es uno de los elementos que nos ha permitido avanzar en nuestro desarrollo, lo que ha logrado mejorar nuestros niveles de esperanza, nuestros indicadores de esperanza de vida en el tiempo. Los vecinos, es importante que comprendan que nuestros antepasados, para la época de la batalla de Maipú, la esperanza de vida que existía en esa época no era de más de 25 años. Una persona que tenía 20 años ya era considerado viejo. No existía la forma epistemológica de adolescente, el Claro. niño, y eso se debía muchas veces a las condiciones de vida que eran bastante precarias. O sea, para que se hagan una idea, la escasez de baños, o sea, el promedio de aproximadamente un baño cada 200 habitantes. O sea, y, eso implica tener condiciones sanitarias precarias que muchas veces invitan al desarrollo de epidemias, Enfermedades. enfermedades que infectan el agua, dado por la contaminación del agua. Y lo que es Chile hoy, lo que es Maipú hoy, demuestran unos estándares de vida que quiero, para que la gente se haga una idea. El año pasado, las Naciones Unidas liberó un informe en, en el que hablas cuáles son los países que pueden consumir agua potable y no enfermarse del estómago. Y Chile es el único en toda la región sudamericana. El segundo país a nivel latinoamericano es Costa Rica. Y de ahí empiezan a aparecer los países más industrializados. Y eso habla de una trayectoria, una trayectoria de desarrollo que, que increíblemente no tiene más de 100 años, ¿no? Se remonta hace aproximadamente unos 95 años atrás, no hacia los orígenes de la municipalidad de Maipú,
no hacia 1891, porque la municipalidad no tenía ni un peso en Claro. esa época, no existía ni siquiera casa consistorial, ni siquiera existía una localidad de Maipú. O sea, todo lo que se comenzó a financiar durante los primeros 15 años de existencia de la comuna era con plata de los mismos alcaldes y regidores. Eh, y con referente al agua, eso fue un problema que prácticamente acompañó a la comuna toda la primera mitad del siglo XX. O sea, la falta de agua, la escasez de agua, y todo lo que implicaba las enfermedades que acarreaba esto, eh, sobre todo para los periodos de invierno, la malaria, el tifus, la tuberculosis, la meningitis. eh, los vecinos, sobre todo los más de mayor edad, recordarán que para los periodos de invierno el Zanjón de la Guada se desbordaba e inundaba la localidad. Y eso daba abría el camino para la formación de plagas, de ratones, y eso venía acompañado también de desarrollo de enfermedades, lo que castigaba a la comunidad, lo que explica también por qué el bajo crecimiento demográfico acompaña a la comuna durante sus primeros 50 años. Entonces, los primeros esfuerzos no vienen de la comuna, no vienen desde el municipio, como no tienen los recursos, no tienen la infraestructura, no tienen el capital humano tampoco. Y las primeras iniciativas en realidad vienen de una entidad mucho más central, que es Santiago. La comuna de Santiago, la municipalidad de Santiago, desarrolla su propia empresa de agua potable, y esto es muy interesante porque la empresa comienza en 1920 y es un periodo donde el Estado chileno comienza a crecer. Estamos hablando de la empresa de Aguas Santiago. Claro, Ok. sí, sí. Así le va. Es un contexto donde lo público comienza a tomar un protagonismo inusitado en diferentes esquemas. Y el agua, por supuesto, es uno de ellos. Bueno, había una necesidad además muy importante por generar un sistema de alcantarillado. Santiago no es principalmente hasta que asume Benjamín Vicuña Maquena como intendente, en 1875 aproximadamente, comienza el gran plan de alcantarillado de Santiago. Es un proceso que va a acompañar todo el siglo salitrero, hasta comienzo del siglo XX, y va a estar acompañado también de la canalización del río Mapocho, de la construcción de la red ferroviaria, la circunvalación de Santiago, y entonces la creación de esta empresa de agua potable de Santiago debe insertarse dentro de este proceso de larga duración de la modernización del alcantarillado. Y es importante esto, porque al mismo tiempo, durante la década de los 20, van a comenzar a llegar los primeros tratamientos para controlar las diferentes plagas y pandemias, principalmente la del tifus, la malaria. Son plagas que se van a comenzar a erradicar o a desaparecer, y eso va a permitir que lentamente la población pueda controlar su tasa de natalidad y mortalidad principalmente. Sin embargo, en Maipú todavía eso no está presente, porque Maipú todavía experimenta condiciones de vida muy propias del Chile colonial. Y eso no va a cambiar hasta la década de los 50. Sin embargo, hay cambios, hay avances, pero principalmente vienen desde Santiago. Ahora, claro, a partir de la década de los 20, la empresa de agua potable de Santiago va a tener que hacerse cargo no solamente de Maipú, Claro. sino de las diferentes comunas que están alrededor, porque así como Maipú no tiene plata para levantar infraestructura, la municipalidad de Puente Alto, de Quilicura, de Conchalí, Barrancas, San Miguel, La Granja, tampoco tienen recursos para levantar infraestructura propia. Entonces, la Municipalidad de Santiago asume una presión enorme, gigantesca, pero que eso se va a comenzar a ver fortalecido a partir de la década de los 30, principalmente, que son los primeros comienzos, se puede decir,
de este estado más desarrollista, y, y hay un fortalecimiento de lo público que experimenta la administración. Y claro, no solamente, bueno, Santiago va a comenzar a promover la proyección de sus servicios, va a crear diferentes pequeños, bueno, principalmente los pozos que se van a comenzar a construir y las primeras plantas. La Municipalidad de Santiago llega de hecho a levantar dos pequeñas plantas, que es una está en Pajaritos y la otra en Cerrillos. Sin embargo, la planta de Pajaritos es la que logra levantar completamente la Municipalidad de Santiago y mantenerse en su administración como tal. O sea, la planta de Santiago, perdón, la de Pajaritos, pasa a control de la Municipalidad de Santiago. Sin embargo, no es suficiente. Es una década donde ya toma forma la localidad. Es una localidad la localidad de Maipú. Para que se hagan una idea, los vecinos, es una localidad muy pequeña de no más de 4 o 5 calles. La frontera poniente es el Templo Votivo. Por ejemplo, en avenidas como La Colonia, en la Carmen Luisa Correa, recién van a comenzar a instalar su red de alcantarillado en la década de los 40, es posterior. Recién en 1948, 49, va a comenzar la Municipalidad de Santiago a alcantarillar estas avenidas de la localidad, que los vecinos se darán cuenta que son avenidas muy céntricas. Leía uno escrito de el profesor Camilo Montalbán, que en paz descanse, que esa planta de Pajaritos, para la población que había, solo alcanzaba el agua solo por 3 horas en el día. O sea, no daba más, no había más capacidad para suministrar el servicio. Exacto, era bastante poco. Y además, esos pequeños resabios de modernización urbana que se comienzan a insertar son en la localidad. Llega una época donde bueno, Maipú es una comuna con 5.000 habitantes para este periodo, pero la mayor parte de la gente no vive en la localidad, vive en el campo. En el campo. Y en el campo no existe el alcantarillado, se trabaja con pozos muchas veces, son bajo condiciones mínimas. Son justamente esos espacios los que concentran las altas tasas de mortalidad, sobre todo en periodos de invierno. Y la localidad, claro, posee todo un grado de eficiencia, y eso va a ser el punto central de conflicto entre la Municipalidad de Santiago y la Municipalidad de Maipú. ¿Cuándo se corta eso? Ya, esto se comienza a desenredar en la década de los 40, tempranamente. Infante. Principalmente bajo el mandato de Infante, sí, principalmente porque la Municipalidad de Maipú le solicita ayuda constantemente al fisco y a la Municipalidad de Santiago, y la Municipalidad de Santiago no hace nada. Ya. Entonces, José Luis Infante, no solo como en su condición de alcalde, sino también como hacendero, en compañía de otros hacenderos, van a comenzar a financiar otro tipo de obras, como la planta de Cerrillos, que esa planta de Cerrillos va a tomar prácticamente casi toda la década de los 40 al levantarse, y va a ser hecha más que con fondos del municipio de Maipú, va a ser con fondos de los mismos hacenderos, principalmente del Fondo del Alto. Eso es un evento muy importante. Lo otro, hay avenidas que son señales de urbanización, como la avenida Nueva San Martín, por ejemplo, que ya para 1946 la municipalidad empieza a solicitar la instalación de una red de alcantarillado, y claro, la Municipalidad de Santiago no lo va a hacer. Y esto es un periodo bastante interesante, porque, por ejemplo, en la prensa local que existía en esa época, en el diario El Monumento, Raúl Tellez escribía continuamente columnas
señalando, bueno, uno de los grandes tres problemas que aquejaban a la comuna de Maipú en esos años era el agua. Bueno, el otro es la oscuridad, que la comuna no tenía iluminación, entonces ya a las 7 de la tarde estaba todo oscuro. Y el otro problema era la falta de movilización, que no había transporte. Claro. Pero el tercero, por supuesto, muy importante, era el agua. De hecho, aquí tengo una pequeña nota donde el 12 de octubre de 1946, Raúl Telles, recuerden los vecinos que Raúl Telles fue nuestro primer historiador de la Sí. comuna, él hablaba de, bueno, para entonces hay calles que no tienen más agua que la de las acequias. Eh, Viven en los tiempos coloniales, teniendo que buscar este elemento al lomo de mula. Eran condiciones premodernas po, que existían para el periodo. Eh, por supuesto que la Municipalidad de Maipú comienza a hacer las gestiones para buscar alternativas ante esto. Y bueno, la recomendación no viene de los regidores, no viene de los ingenieros, que en realidad son casi inexistentes aquí en la comuna, sino de los empresarios industriales que se comienzan a instalar en Camino de Melipilla a partir de la década de los 40. Ellos son los que le recomiendan a la administración municipal, principalmente, bueno, con José Luis Infante Larraín, pero también con la administración, bajo la administración de Alberto Bravo Cruz, que la municipalidad misma, y en compañía de sus vecinos, pueda crear una propia administración. Estos gestos comienzan a aparecer tempranamente a partir de 1944 y ya se empiezan a esclarecer con mucho más fuerza a partir de 1947. De hecho, el 17 de enero de 1948, el alcalde de Maipú en ese entonces, Alberto Bravo Cruz, tiene un encontrón con la Municipalidad de Santiago y decía esto: la paciencia y mansedumbre de los habitantes de Maipú han sido sometidas a dura prueba por esa empresa dueña en derecho de un servicio que no parece interesarle en absoluto. Pero las cosas han llegado a tal punto de gravedad que esta alcaldía no puede en manera alguna seguir el pasivo papel de fabricar razones que nadie convence. Ya desde ese entonces, la Municipalidad de Maipú lo único que solicita es que los derechos de agua les sean concedidos. Y la misma municipalidad crear una empresa. Además que hay otro factor importante que hay que considerar. Para 1948 Maipú entra en su primer ciclo de crecimiento económico, Claro. dada la industrialización. La municipalidad tiene los recursos para emprender esta aventura. Perfectamente, otros municipios pudieron haberlo hecho. La Granja, Conchalí, San Miguel, Quilicura, pero la municipalidad no tenía los presupuestos, no estaban las condiciones económicas para emprender esta aventura. La municipalidad de Maipú, sí, da este primer ciclo de crecimiento. Esto va a permitir que la municipalidad se complejice. Comienza una etapa de complejización en la que comienza a adquirir rasgos empresariales. No solamente es muy interesante este periodo, porque no solamente va a pensar crear una empresa de alcantarillado y agua potable, sino también una empresa de transporte municipal. Claro. Comienzan las primeras discusiones. Bueno, la empresa de transporte de buses municipales, recién esto se va a concretar varios años después, recién en 1956. Lo hablamos en el programa Claro. del transporte. Comienzan las primeras discusiones para crear un primer plan regulador, inclusive adelantándose a la misma Municipalidad de Santiago. O sea, el contexto económico que estaba experimentando la municipalidad era bastante bueno, dado las empresas top que se empezaron a instalar, como Pizarreño, INSA, y los mismos industriales le aconsejaban tomar este camino. Claro. En una época también de industrialización dirigida por el Estado y de amplia presencia de lo público. Ahora, aquí viene algo muy interesante, porque y este es el camino que nos lleva hacia la creación de esta empresa de agua potable. Es quien finalmente debe administrar esto. ¿Es el Estado o es la administración local? Discusión que del año 50 hasta el día de hoy aún sigue dando vueltas. Sí, y es muy interesante porque, por ejemplo, estos mismos problemas también los experimentaban las grandes ciudades en Estados Unidos. El problema del alcantarillado
en ciudades como Filadelfia, Nueva York, Manhattan. ¿Y quién debe tomar el camino? ¿Es el sector privado? ¿Es el sector público? ¿O es la administración local? Tenemos experiencias como la de Nueva York, donde fue el sector privado quien finalmente levantaba este tipo de apuestas, pero eso implica que los vecinos tengan que pagar un alto costo por el Claro. servicio. En el caso, por ejemplo, de ciudades como Filadelfia, fue el sector público que lidera este proceso, pero al aplicar sistemas de bajo costo, implica que el servicio quizás sea un tanto deficiente. No obstante, en la gran mayoría de las ciudades, Boston, Chicago, fueron los municipios quienes tomaron el liderazgo. Y la situación acá no fue tan diferente, porque finalmente la discusión siempre se planteó de municipio a municipio. El Estado quedó fuera. Y esto fue muy interesante, porque, claro, la Municipalidad de Santiago tenía su empresa de agua potable, también empiezan a sumarse otros actores, como la Municipalidad de Las Condes, que también crea su propia empresa de agua potable. Y para el caso de Maipú, van a ser los derechos de aguas los que se les van a hacer, los que se les va a adquirir la comuna de Maipú, la administración local de Maipú. Y eso le va a permitir crear una empresa que pueda permitir administrar esa agua. Yendo al detalle o al documento, ese es el decreto 288 de enero de 1950 que, según el escrito del profesor Montalbán, fue José Luis Infante que solicitó al Ministerio del Interior sacar este decreto ya para separar aguas. ¿Ah? Exacto. Ese es el hito donde nace finalmente SMAPAC. Claro, el hito fundacional, y de hecho se da a conocer a la comunidad de Maipú toma conocimiento de esto el 6 de abril, unos meses después. Pero claro, y eso se dio porque el decreto establecía que a partir del 1 de febrero la administración del agua dejaba de pertenecer a la Municipalidad de Santiago y la tarifa del agua iba a ser administrada por la Municipalidad de Maipú y debía ser, claro, en resolución la municipalidad quien tomase el destino de esta misma. Y eso va a permitir que la Municipalidad de Maipú comience a levantar matrices Claro. en Esquina Blanca, levanta una también en 5 de abril, va a ser la misma municipalidad quien va a liderar el proceso de alcantarillado en la zona en la zona de Nueva San Martín, pero también de otras zonas que estaban súper abandonadas y que exigían durante prácticamente 10 años, venían reclamando una necesidad de alcantarillado, por ejemplo, Las Rejas. Todo el sector de Las Rejas, de Chuchunco, la municipalidad durante la década de los 50 va a tomar un grado de proactividad y va a comenzar a extender los servicios en esa zona, a medida que. Y esto es muy interesante porque este es un contexto además donde la comuna está creciendo muy poco todavía. Recién las industrias tímidamente están comenzando a crear villas, pero son villas muy pequeñas. Entonces el boom demográfico todavía no se consolida. Sin embargo, la década de los 50 va a ser muy interesante porque la municipalidad de Maipú se va a encargar de concentrar dos elementos que eran ausentes durante toda la primera mitad: la luz con el servicio eléctrico y, segundo, el agua. Se va a encargar de alcantarillar la localidad de Maipú. Y esto es un contexto además donde el campo lentamente se comienza a despoblar y las condiciones de vida empiezan a mejorar dentro de la localidad. Claro, lo que empieza a disminuir la tasa de mortandad, lo que explica que durante esa década pasemos de ser una comuna de 5.000 habitantes a 11.000. Va a ser una proyección bastante buena. Y ahí entraríamos en el siguiente periodo, que es el de la década de los 50, perdón, los 60. A partir de 1960, la comuna de Maipú entra en el ciclo de crecimiento expansivo, dado, bueno, la migración campo-ciudad, pero como Maipú concentra la industrialización en el eje Camino Milipilla y Pajaritos, eso va a implicar que se transforma en un polo de atracción
de habitantes que vengan de Recoleta, de Santiago, La Cisterna, San Bernardo. Dicho eso, se necesitaba entonces más pozos, más plantas para empezar a abastecer a todo este crecimiento, esta densidad de población, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, a medida que la comuna comenzó a expandirse, esto implicó una presión gigantesca para el servicio, porque los barrios más antiguos, por ejemplo, como campos de batalla, son los que comienzan a experimentar, por ejemplo, bajas de presión de agua o falta de agua, derechamente. eh, y estos son problemas que van a estar persistiendo durante años, prácticamente, donde la municipalidad tiene que adaptarse a la nueva realidad eh, morfológica de la comuna, pero al mismo tiempo, la década de los 60, los vecinos tienen que comprender que una década, me quería decir, disculpando la expresión, fantástica, maravillosa, porque Maipú, entre la década del 1940 hasta 1960, la comuna pasa prácticamente de la colonia, de la premodernidad, a la modernización urbana completa. O sea, pasamos de tener una experiencia promedio de más de 30 años a superar la barrera de los 50 fácilmente. Son 30 años donde Maipú avanza lo que no avanzó en 400 años previos, ¿no? Y eso habla del grado de modernización que se tuvo y por supuesto que el agua fue una plataforma importante para ello. Ahí quisiera solicitarles si pueden mostrar el mapa. Aquí hay un mapa muy interesante que es de los sectores abastecidos con agua subterránea en la ciudad de Santiago. Este mapa es de 1960. Fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Geológicas y claro, habla de un Santiago que es mucho más compacto, mucho más pequeño. De hecho, Maipú, San Bernardo, Puente Alto, Quilicura son localidades que están separadas de Santiago y que componen una vida profundamente rural. Sin embargo, el mapa atestigua lo que es el grado de urbanización en el ámbito de la red de alcantarillado de agua potable y aguas servidas. Porque ese es otro problema, la separación del agua potable y la separación del agua servidas. Durante la primera mitad del siglo XX, el gran problema de la comuna de Maipú, que la escasez de alcantarillado, era poder separar estas dos aguas. En muchas ocasiones, sobre todo en épocas de inundaciones o colapso de la red de alcantarillado, se contaminaba el agua potable. Esto es un contexto donde es posible separarlas y también la municipalidad comienza también a generar, perdón, la comuna comienza a generar su propio capital humano, comienza a hacerse acreedor de ingenieros con muy elevado conocimiento. Uno de ellos, los más importantes, Horacio Lira Duarte, que de hecho va a ser uno de los artífices de la modernización urbana de la comuna de Maipú entre 1950 y 1960. Va a hacer una tanda de labores muy importantes para SMAPA, pero también va a servir como empresario de la construcción y participar en grandes obras urbanas que se dan durante la comuna. Y el grado de urbanización que tiene Maipú para ese entonces es prácticamente completa la zona urbana. Lo que se ve acá, que está demarcado, es la zona urbana de la comuna que está prácticamente alcantarillada. Posee en su totalidad una red. Los límites, por supuesto, que están dados por el Zanjón de la Aguada hacia el norte, Camino Melipilla hacia el sur, hacia Cerrillo. El límite está demarcado por la población Pedro y Reserva y la población Buceta. Pero también hay otra hebra en la que aborda SMAPA, que está dado por la subdelegación San José de Chuchunco, donde se encuentra la avenida 5 de Abril con Aeropuerto y Las Rejas. Ahí hay tres grandes poblaciones. Gladys Marín ahora. Gladys Marín se llama. Eso está un poquito más hacia el norte, pero claro, está por esa zona, claro. Y ahí está Villa Francia, Robert Kennedy, la Villa O'Higgins, Padres Carmelitas, hay grandes poblaciones ahí. Y por supuesto que esto es muy importante. A medida que
Porque a medida que se comienzan a construir nuevos barrios, la municipalidad va extendiendo la red de obras. Y el sector público llega en la década de los 60 y ya no solamente son las industrias las que construyen barrios, sino también el Estado. Y eso va a implicar que la municipalidad tenga que expandir la red. Instituciones como Corporación de la Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano, todos comienzan a coordinarse con SMAPA para la elaboración de la red de alcantarillado. Y esto es muy importante, es demasiado importante que la gente comprenda que estos proyectos son muy caros y el hecho de que estén acompañados de una red de alcantarillado ha permitido que estos barrios puedan tener un elevado desarrollo en el tiempo. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, tenemos ciudades en otros países que también se caracterizan por un bajo desempeño económico, un bajo desarrollo, la República Democrática del Congo, ciudades como Kinshasa, donde muchos de los barrios son construidos sin una red de alcantarillado, sin una red tampoco de electricidad. En la gran periferia de Bombay, en la India, también los barrios carecen de una red de alcantarillado. Y ahora ustedes me pueden decir, pero te está yendo demasiado lejos. Bueno, entonces vámonos a Ciudad de Tiradentes, en Sao Paulo, donde existen una aglomeración importante de barrios que no poseen alcantarillado. Y tenemos otro caso muy emblemático, que todo el mundo lo conoce. Lima. No, sí, también Lima, ¿sí? Y Río de Janeiro. Las favelas de Río de Janeiro. Las favelas estuvieron gran parte del siglo XX sin ningún sistema de alcantarillado, con las tasas de mortalidad más altas en la región. Recién el Estado comenzó a entrar a comienzos del siglo XXI, a comienzos del 2000, y con un programa propagandístico fenomenal. Sí, claro. De hecho, me atrevería a decir que el emblema de esta campaña propagandística fue la película que hicieron llamada La Ciudad de Dios, que estuvo acompañada de la creación de escuelas, pavimentación y por supuesto que el alcantarillado de estos barrios. Entonces, claro, lo que se ve acá, en el caso de Maipú, es que primero hay una preocupación por insertar estos elementos de urbanización que son tan vitales, y luego viene la construcción habitacional. Lo que habla de un desarrollo urbano bastante bueno, bastante elevado. Eso permite pensar que Maipú, para el inicio del siglo XX, tenía unos indicadores de vida muy propios, similares a los de cualquier país africano, y ya terminado el siglo, tiene unos estándares de vida per cápita similares a los de cualquier país de Europa Oriental. O sea, los estándares de vida de un maipucino para el inicio del siglo XX son las de un ruso, las de un griego, las de un rumano, pero si retrocedemos 100 años atrás, son propias las de un somalí, las de un gallo de Mozambique, de un congolés, y eso habla de un proceso de complejización urbana súper elevada. Otro punto importante, el mapa evidencia quiénes son los otros actores que poseen empresas municipales. Bueno, Las Condes es una, por supuesto que Santiago, pero gran parte de lo que responde a Santiago está a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias o de la Dirección General de Obras. Ya, eso es muy importante porque eso está vinculado a una entidad central, al Estado. Claro. En cambio, la empresa de agua potables de Maipú posee una administración total que es municipal. Eso va a ser fundamental porque cuando venga la ola de privatización entre 1988 y 1994, le va a permitir a Maipú mantener su independencia, su autonomía como tal. Mientras que todas las demás... Y eso se hizo a fuego por este hito que marcaba de ese decreto. Exacto, en el decreto, claro, de 288. 288, sí. Entonces, claro, para que la gente se haga una idea, o sea, para 1971, SMAPA se está haciendo cargo de 24.500 arranques domiciliarios, y ya para 14 años después, 1985, se está haciendo ya a cargo de 67.000 arranques domiciliarios, lo que habla del crecimiento pujante que tiene y explosivo que tiene la comuna para ese entonces. Además, SMAPA es tan importante que
le obliga en diferentes oportunidades a la municipalidad a modificar sus límites comunales. Te doy el caso de 1967, en donde para la municipalidad de Maipú hacerse cargo administrativamente del Lindes, de la futura población San José de Chuchunco, que va a incluir a Robert Kennedy y Villa Francia, hay que recordar que esos del Lindes pertenecen hoy a la comuna de Estación Central. Para ese entonces era la subdelegación San José de Chuchunco. Pero fue necesario expandir los límites norte hasta la avenida Las Rejas con 5 árguiles para que la municipalidad se pudiese hacer cargo del barrio completo, porque si no hubiese quedado una parte hacia Santiago, Claro. la municipalidad de Santiago. Entonces se tuvo que modificar el plan regulador y expandir el límite comunal. Se expandió levemente. Luego, en 1976, hubo una discusión importante entre la Municipalidad de Santiago y la Municipalidad de Barrancas, porque se estaba construyendo en lo que es la zona de la avenida Gladys Marín con Neptuno, la Villa Militar del Oeste, el conjunto habitacional más importante para el Ejército de Chile en conjunto con la Villa Militar del Este de Las Condes. Ujú. Y ese es un proyecto habitacional que se construyó en los límites de la Municipalidad de Barranca y la Municipalidad de Maipú. Pero la red de alcantarillado iba a ser completamente iba a estar completamente a cargo de la Municipalidad de Maipú. Fue necesario nuevamente modificar los límites comunales para que quedase dentro de la órbita de la comuna de Maipú. Ahora, claro, eso se acaba en 1985 cuando se crea la comuna de Estación Central. Y ahí Villa Militar del Oeste pasa a ser parte de la comuna de Estación Central. Pero estos dos casos que te doy hablan de la importancia que tiene esta empresa de agua potable, inclusive en la modificación de los mismos límites comunales. Claro. Y esto es muy importante, mencionar que en la década de los 60, Maipú entra en su segundo ciclo de crecimiento económico, dado por la industrialización y dado por el crecimiento habitacional, por la construcción. Eso implicó que las tarifas de consumo de agua potable en Maipú eran dos costos extremadamente elevados, parecidos a los de Santiago inclusive, y levemente superiores a los de Las Condes. Maipú era la cuarta comuna más dinámica de Santiago para 1969 y la séptima a nivel nacional. Era un cono de alta renta. Eso explica también por qué Maipú cambia de su morfología socioeconómica, su morfología y su contexto socioeconómico de población de baja renta a principalmente población de carácter mixto, clase media. Y eso es súper importante porque el agua es para ese entonces muy cara. Y se va a mantener durante prácticamente la mitad de la década de 1970 así. Y esto es una anomalía, porque por lo general la circulación de los capitales se concentra en mucha fuerza en el centro de la ciudad y las periferias tienden a ser más baratas. Y esto es claro, sí, que el hecho de que las periferias, la plusvalía sea mucho más baja, permitió que las industrias se concentraran ahí, la industrialización y la urbanización fuese más barata, que la inmobiliaria se pudiese instalar con mayor facilidad, pero para el caso de Maipú se dieron todos los instrumentos para que se focalizara y se transformase en un polo de atracción para las inversiones tanto del sector público y sector privado, lo que explica el encarecimiento en su plusvalía de suelo y también en los costos de servicios. Y los costos de servicios del agua fue uno de los tantos en los que Maipú se transformó y con un elevado costo. Y es una anomalía porque por lo general para el caso de Santiago de Chile, los capitales se movilizan en torno al centro de la ciudad y el sector oriente. Que se muevan hacia el sur poniente durante 1940 y 1970 es una anomalía. Claro. Pero que después levemente desaparece en los 80 y se reactiva en los 90, cuando Chile entra nuevamente en un ciclo de crecimiento económico dinámico, el más alto que hemos tenido hasta ese entonces. Entre 1990 y 1996 crecíamos un 7,6 del PIB, estábamos igual a Sur Corea en los índices de crecimiento. Luego de la crisis asiática ahí nos desviamos, pero Maipú se vio fortalecida principalmente por la llegada de servicios.
ya el motor económico de la comuna de Maipú no era la industrialización, sino continuaba siendo la construcción, pero también los servicios. ¿M? Y eso explica también las buenas condiciones en las que se encontraba la empresa, y lo que permitió también su supervivencia en el tiempo, al hecho de que muchas otras empresas de agua potable que están administradas por los municipios presentaban problemas de financiamiento, y lo que hizo mucho más fácil también su traspaso, su Ya. venta. Oscar, no sé si está dentro de tus estudios y todo lo que tú sabes. Yo siempre he dicho en otro programa también respecto a esta visión de futuro que tenían aquellos políticos, que no era una cuestión campañera, no era una cuestión para el año siguiente, no era una cuestión momentánea, eran unos tipos con una visión de futuro y a largo plazo, hasta que ellos ya no estuvieran, por supuesto. ¿Cómo, porque hablamos de Infante, yo entre medio, este servicio, como decía un alcalde, un ex alcalde, esos mapas es como Codelco para Chile. Es mapa, a Maipú es como así el símil. Em, Todos iniciaron, o sea, todos los gobiernos, todas las autoridades seguían como con la misma consigna, que había que cuidar esta sanitaria, que era efectivamente el Codelco para Chile, desde que nació, o en algún momento alguien pudo haber dicho, no, desviemos esto, privaticemos este tema, que ocurrió en los años, hace poco, con una administración que la familia Lavín, con Katy Barriga acá, Lavín ya teníamos antecedentes que se liberó de los derechos de Agua Santiago, o sea, lo vendió, lo privatizó, y se corría ese riesgo. Pero antes, ¿hubo un atisbo, hubo alguna seña, o todos siguieron en la misma línea que había que cuidar la sanitaria? Sí, una cosa muy importante que tú mencionas, SMAPA se transforma en una especie como de burocracia, una empresa de burocracia insular. O sea, claro, es como Corfo, o sea, de una empresa que de alguna manera no importa el color político que tenga el alcalde o la administración en turno, la empresa va a seguir sosteniéndose y va a seguir cumpliendo un rol fundamental, porque efectivamente, ya para la década de los 60 es el principal ingreso municipal, mucho Ya. más que lo que otorga la industria. Em, y claro, eh, esto comienza a cambiar con los decretos de 1988 y 1994. Comienzan a aparecer las primeras voces dentro de la municipalidad, liderados por algunos concejales, que empiezan a hablar de poder privatizar la empresa. Pero también era un contexto de grandes privatizaciones. Claro. Estábamos en el ciclo económico neoliberal, neoliberal con equidad, del que Sí, habla claro. Ricardo Frech Davis, pero eh, claro, y no solamente sucedía con el agua, sino con los diferentes otros servicios, inclusive con las mismas industrias, las industrias que antes eran estatales, las que no lograron insertarse a los conglomerados internacionales, terminaron quebrando y se transforman en ruinas industriales, que muchas de ellas todavía persisten en camino a Melipilla. Entonces, claro, ahora mantener SMAPA se ha transformado en una cuestión política. ¿M? O sea, hablar de privatizarla implica asumir costos políticos, ¿m? Sin importar si ahora la calidad del servicio es buena o no, porque este último ciclo de crecimiento económico que tuvo Maipú, el tercero durante los 90, dura hasta el 2004. Y luego, el crecimiento que tenía Maipú, que era ascendente, se transforma en horizontal y va a estar más o menos hasta el 2010. SMAPA, este es el periodo donde SMAPA deja de crecer económicamente, y va a entrar la década del 2010, ya en pequeña caída, y entramos en los periodos de Undurraga, Vitori,
barriga, claro, y sí un periodo donde los números de SMAPA no nos han acompañado, lo que ha implicado también un deterioro en el servicio. Sin embargo, mantenerla es una cuestión política, pero también responde a un proyecto de sociedad, porque es la única sanitaria municipal que existe en el país y me atrevería a decir una de las pocas sanitarias municipales que quedan a nivel sudamericano. O sea, es una anomalía. Claro, o sea, bueno, yo lo dije al principio del programa, es una dirección más del municipio, es como la dirección de obra, Dideco, SECPLA, etcétera. El mapa sigue siendo una dirección anexa. De hecho, el alcalde Bodanovich no sé si sí, en su inicio de gestión estaba con esta idea de hacer la empresa pública, pero sacar un poco de la dirección municipal a hacerlo como una corporación. Entonces, no tuvo mucho auge, mucho. Yo creo que se dio cuenta que no podía y puso los esfuerzos en seguir manteniendo una gestión, porque además la CIS, en la superintendencia también se lo exige, hay un plan de desarrollo que tienen que cumplir y toco el tema de lo que dijiste tú, claro, con Undurraga recuerdo que la sanitaria aportaba mucho a Codedu, aportaba a proyectos sociales, pero no hacía una gestión interna para cumplir los planes de desarrollo. Y Undurraga endeudó al municipio, unos famosos AFR que se llaman, que son plata que ingresan y se pagan a largo plazo. Hasta el día de hoy, la actual administración está pagando eso. Justamente porque también estaba este miedo de privatizar, porque si tú no cumples el plan de desarrollo, la CIS podía caducar. La, la, el tener la sanitaria. Entonces ahí automáticamente pasaba a manos de privado. Entonces siempre se tuvo ese rumor. Después con Vitori mantuvo, pidió algunos feedback, después se pagaron, con Vitori mantuvo, después vino el terror que hablaba hace unos minutos atrás, del tema barriga, que cero cumplimiento en algunos periodos. Entonces fue muy caótico. Y bueno, y ahora, claro, si uno ve hace un par de años atrás con la llegada de Bodanovich, si bien tenemos que cuidar la sanitaria, pero habían unos reclamos horribles de fuga, de alcantarillado, que hace muy poco, hace un par de días atrás, el Consejo tuvo que ir ampliando los presupuestos para cumplir con estos planes de desarrollo, para cumplir con la gestión. Entonces, si bien es el Codelco de Chile, el SMAPA para Maipú, tiene una complejidad, o sea, no es fácil a estas administraciones y las que vendrán tener que administrar también una sanitaria, que es completamente así como, es como, bueno, el hermano que tenemos que seguir cuidando nomás, pues, y ha sido bien complejo, bien complejo. Lo importante es que se pueda seguir teniendo este recurso, eh, y además hay otro tema que tal vez no lo tocamos, pero es la calidad. Siempre uno reclama, oye, el hervidor está blanco, el no sé qué, y sin embargo tiene una de las mejores aguas de Santiago, la calidad del agua de Maipú, y los procesos que tienen. Entonces, es una sanitaria que hay que cuidar. O sea, eso yo creo que a todos los maipucinos, si le hablan de privatización, yo creo que no le cabe en la cabeza. O sea, y bueno, es es complejo esta gestión adicional que tienen que tener todas las administraciones, la que hay, y las que vendrán, de mantener esta sanitaria a flote. Sí, pues, además que es un agua que hoy en día es barata, a Además, diferencia de como lo era en la década de los 70, es un agua que es mucho más barata.
Y la empresa ha tenido que saber poder armonizar lo que es un fin de rentabilidad económica, que es propio de una empresa, con una rentabilidad más de tipo social. ¿Mm? Pero ese carácter, esa dualidad, se ha podido dar porque la empresa sigue siendo administrada y es parte. Eh, una- claro, es parte de sí misma del municipio. El alcalde Andurral, o sea, perdón, alcalde Guadalupe lo decía en alguna entrevista que era imposible poder tener especialistas que cuestan muy caro en el mercado, sino más bien tiene que haber el subrogante, el director subrogante de MAPA, porque no es una empresa privada o como Agua Andina, me imagino, que debe tener especialistas y con un sueldo estratosférico, etcétera. Es bien complejo, pero bueno, lo importante es que se pueda hacer una buena gestión, que bajen las fugas, que la calidad siga bien y que no nos pase. Y aquí un tirón de oreja, me acordé de un episodio que por años los maipucinos éramos orgullosos de que cuando no se cortaba la luz, no importa, tenemos agua. Y pasó en esta administración que se cortó el agua. Ahí al parecer ya hay gestiones de ampliar algunos contratos para que eso no suceda. Me imagino que con sistemas autónomos para que las bombas sigan su funcionamiento. Así que el orgullo maipocino, el agua. Muy, muy buen tema y espero que sirva esto también para que sea valorado el recurso. Sí, Oscar, totalmente. algunas últimas palabras. Ya estamos cerrando. Yo creo que nos pasamos ya. Sí, sí, no, nada más que los vecinos, bueno, tomen conciencia de la importancia de esto. Yo creo que muchos lo tienen porque Smapa se ha transformado además en un elemento muy identitario de la comuna y de los mismos habitantes, ¿no? Eh, Más que nada, nuevamente agradecer el espacio y aplaudir a la voz de Maipú por generar este tipo de instancias tan necesarias e importantes para la Sí, comunidad. estos conversatorios son muy entretenidos y de mucha utilidad. Así que con eso estamos terminando este nuevo capítulo de Huellas Históricas de Maipú a través de su periódico líder en la comuna, la voz de Maipú.cl. Infórmese del acontecer comunal en nuestro sitio web y también síganos en nuestras redes sociales. Y como siempre digo, si está en YouTube, campanita y notificación para que le pueda llegar todo el material audiovisual. Nos vemos en el siguiente capítulo, que no sabemos de qué se va a tratar, pero va a ser una conversación muy necesaria. Nos vemos. Chao, chao.